Ok. Bueno, pues bienvenidos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de alabarle, de bendecirle un domingo más, meditar en su palabra, sigue avanzando el año y el tiempo, ¿verdad? Y pues bueno, recuerde que para los que transmitimos, pues no pudimos arreglar muchito el internet, así es que si de repente se traba en el Facebook, búsquelo después en YouTube y ahí corre parejito y más bonito, ¿no? Y bueno, como puede ver, el título de esta mañana es Condenaciones Vigentes. Condenaciones vigentes es un tema muy interesante, muy importante. Como sabe, no es hacer una nueva doctrina, simplemente compartir o trazar la palabra y hacer los cambios que correspondan de acuerdo a la misma. Amén. Entonces veremos a partir ahí de nuestra cita, Romanos 8.1, un pasaje conocido, Romanos 8.1. El apóstol Pablo le dice, ahora pues, ese ahora pues es una explicación, ¿verdad? O sea, es una continuación de lo que se puede leer ahí en el capítulo 7, que es donde Pablo describe la lucha. Dice, lo que quiero hacer es no hago, sino lo malo que no quiero hacer es lo que termino haciendo, miserable de mí, quiero liberar de cuerpo de muerte. Y llega el capítulo 8 de Romanos, donde dice, entonces sí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces parecería un título contradictorio, ¿no? Como me está leyendo que ninguna condenación hay, pero su título del mensaje es que hay condenaciones vigentes. Vamos a verlo con el favor de Dios esta mañana. Porque mire, desde entrada aquí también me dice la Escritura, que los que están en Cristo, sí, son nueva criatura, etcétera, pero me dice que los que están en Cristo, esos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vea que aun cuando entendemos la justificación, la santificación a veces como por la fe, por cosas posicionales, es decir, que aunque no tengamos una vida tan santa, aunque no desarrollemos una vida tan justa, creemos por la fe y posicionalmente Dios me puso ahí. Es cierto, hay un grado de fe, un grado teórico, pero vea cómo el mismo pasaje nos está diciendo que es algo activo, es algo que se debe manifestar y que se va a manifestar específicamente en el caminar, ¿amén? Dice, andar conforme a la carne, andar conforme al Espíritu, es decir, no es solamente que un día recibimos a Cristo y por eso se llama condenaciones vigentes, porque vamos por la vida y vamos condenando a medio mundo, y algo que el Señor casi me daba textual, ¿no? Y así lo voy a leer más adelante, es que nos creemos con cierta inmunidad, ¿no? De decir, bueno, ya soy cristiano, yo ya le entregué mi vida al Señor algún día, hace años, y entonces, pues ya, como ya soy santo y justificado, entonces yo soy espiritual y puedo a ti decirte lo que quiera y no pasa nada. Y no es así. Me está diciendo la Escritura claramente que estar en Cristo es andar conforme al Espíritu y no andar conforme a la carne. Obviamente eso es un tema por sí mismo, es algo que tiene que ver con la Escritura, porque usted sabe, dice que es la base, ¿no? Dice el Señor, si no crees a los grafos, ¿cómo vas a creer a los remas? Entonces no podemos vivir solamente igual en un extremo carismático, y por el Espíritu y que todos sean experiencias que Dios las da, pero lo que quiero decir es que siempre van a estar fundamentadas en la Escritura, amén. Todo lo que es la vida espiritual, manifestaciones, obviamente Dios hace cosas nuevas, Él es Dios, pero nunca van a estar fuera de la palabra, amén. Nunca van a estar fuera de la palabra, para que usted lo vaya asimilando. Entonces, quiero hablar, el tema de la idea general es la condenación. Es algo bien interesante porque al menos yo no encontré un concepto como tal en el diccionario secular, no lo encontré, sino solamente sinónimos. Y es importante, le digo, no es una contradicción el que aquí Romanos, y hemos aprendido así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y que yo le diga que hay condenaciones vigentes, permítame explicarlo esta mañana. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Amén? Entonces tenemos que sumar la palabra, no solo un versículo, sino ir agregando, comparando y determinar, y juntamente con la guianza del Espíritu, la guianza de Dios, cuál es la enseñanza, qué es lo que Él nos quiere trasladar en su palabra. Amén. Entonces miramos a partir del concepto. El concepto general es una palabra que igual como tal condenación está más salud en el griego, la palabra catacrino, y entonces mire, esta palabra por sí misma significa juzgar contra. La condenación significa una sentencia adversa, es decir, cuando usted entra a un juicio, usted dice, no, pues yo quiero que el juez falle a favor. Le comento, ¿no? Le comentaba de aquella película de Daredevil, ¿verdad? Que era un invidente, pero a la vez era un abogado y decía, bueno, yo no defiendo culpables, ¿no?
Bueno, eso es en la película. Pero entonces lo que le quiero decir es que gente que contrata abogado no siempre es porque sea inocente, sino porque quiera que salir librado, ¿verdad?, de una condenación precisamente. Entonces, por eso específicamente, una condenación en la Biblia es una sentencia adversa. No es favorable, sino es adversa, un veredicto. Vea cómo el concepto nos dice es una acusación, es una condena, una declaración, y como puede ver es una palabra compuesta, ¿verdad? Katakrino, kata y crino. Kata, que significa debajo de, o sea que está sujeta a, que depende de, y por su lado la palabra crino es una distinción, dice una decisión mental o judicial, como vamos a ver más adelante, es decir que Dios a cada uno nos dio una conciencia. Entonces, aunque no profesemos una religión como tal, aún desde pequeños sabemos que algo no está bien, quizá no lo logramos expresar, pero tenemos una conciencia del bien y el mal. El problema es cuando tratamos de encontrar quién nos dio esa conciencia, quién es el legislador de lo bueno y lo malo. Entonces es ahí donde al sacar a Dios de la ecuación nos complicamos la vida. Entonces no podemos hablar de bien y el mal sin hablar de Dios. Dios lo puso dentro de nosotros inherentemente, innatamente, amén. Lo vamos a ver más adelante. Pero solamente estamos viendo los conceptos. Entonces dice, es pensar, resolver un pleito, es condenar, decidir, hacer justicia, ¿verdad? A veces los que somos de países latinoamericanos o hispanos, tristemente la justicia es para el que puede pagarla, no precisamente para el que tenga la razón, amén. Y a veces por no querer corromperse, entonces la misma autoridad dice, entonces te vamos a aplicar todo el peso de la ley. Entonces por eso el concepto me dice, es hacer justicia. Dios es justo, amén. Él ve lo que no ven, Él sabe lo que nadie sabe, Él nos va a hacer justicia. De hecho la justicia mora con Él, ¿verdad? Dice, cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia mora con Dios, no está en esta tierra. Bueno, de las palabras que se deriva esta catacrinor, estamos viendo el concepto. Dice ahí la palabra crima, la puse porque dice es una decisión en pro o en contra, pero implica un crimen, ¿sí? Entonces la condenación es una decisión contra o a favor del crimen. Ya ahí usted puede pensar en el gobierno bajo el cual esté viviendo actualmente y va a encontrar esto, que hay gobiernos muy aplaudibles que están en contra del crimen. Sí, me refiero a El Salvador, Argentina hoy día. O gente que está en pro, que no, pues la gente está sufriendo del crimen, de la violencia, pero el gobierno tiene otros datos, ¿no? Y ahí lo voy a dejar. Entonces eso es una decisión contra el crimen. La palabra crisis, usa esa palabra crisis no como cuando uno tiene un lapsus o un evento de crisis, sino como tal la condenación. Dice, es una decisión, dice por extensión tribunal, implica un tribunal, pero me gustó porque dice específicamente la ley divina. Entonces aquí es donde no aplica yo no sabía que Dios quería o no quería. No, porque le repito, Dios nos puso una conciencia. Entonces dice la escritura o dicen los conceptos de las palabras que la condenación también es la decisión aplicada por la ley divina. Es decir, no es que para mí no es malo, bueno, para ti no es malo, pero Dios sí te dijo que era malo, que no estaba bien. Y como le he repetido en otros momentos, es del hombre, es de la humanidad el cuestionar a Dios, el afrentar a Dios. Los demonios no lo hacen, ellos creen y tiemblan. El demonio sabe que le queda poco tiempo, dice la palabra. Los seres humanos somos los que nos atrevemos a afrentar a Dios y después de ahí va cualquier potestad que no conocemos, dice Judas. Pues sí, vamos bien. Eso es condenación, para que vea de qué vamos a hablar. Ahora quiero que vea, mira, este es el concepto etimológico, ¿verdad? Las palabras. Hay más, pero creo que estas encierran las ideas principales. Entonces una sentencia adversa implica un tribunal, implica la ley divina o implica una acción en contra del crimen, ¿no? De una manera general. Le comentaba que, bueno, si usted quiere poner ahí una cita cuando dice de la conciencia, la cita que tengo aquí es Romanos 2 del 14 al 16, dice el apóstol Pablo, dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Sí? Como aquella canción dice, mi palabra es la ley. O sea, hay gente que su palabra es la ley, porque hacen las obras de la ley, dice, mostrando, verso 15, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y aquí está el punto. Dice, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Estoy leyendo Romanos 2.15. ¿Sí? Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? Entonces, somos seres racionales. Cuando hacemos mal, sabemos que estamos haciendo mal, y cuando hacemos bien, sabemos que estamos haciendo bien. Y bueno, ya entraría el sujetarnos a la ley de Dios, que a veces no es lo que queremos,
como el tomar venganza, dice la palabra, ¿verdad? Que no tomemos la venganza por nosotros, sino que dejemos lugar a la ira de Dios. A veces toca perdonar y ya no ver la venganza, como le pasó a Jonás. Dice, Señor, ya sabía que ibas a perdonar a Nínive, pero al final es un razonamiento, amén. Dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces ya es otro tema del juicio venidero, amén. Pero ahí para que tenga la referencia. Si usted busca en el diccionario, ahí se me perdió la flechita, va a encontrar ahí qué es reprobación, censura, desaprobación, rechazo, crítica. Ya se me movió aquí se me perdió la flechita. Ahí está. Ajá. Dice que es castigo, pena, sanción, correctivo, escarmiento, penitencia, multa, sentencia. Ahí usted lo puede buscar en el diccionario. Ahora, eso es lo etimológico, quiero ver los conceptos que la Biblia maneja, mire. En 2 de Pedro, capítulo 2, dice el apóstol, dice, muchos seguirán las disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice verso 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces está hablando de gente infiltrada, gente que por dinero va a predicar la palabra. Tristemente desde los tiempos de los apóstoles eso se dio, y no como aquel Bar Jesús, ¿verdad? Que cuando vio que los apóstoles imponían las manos, él ofreció dinero y dijo, yo quiero eso que ustedes tienen, que cuando yo me ponga mis manos también. Lo reprende el apóstol, le dice, tu dinero perezca contigo, y lo deja ciego, y etcétera. No usted conoce la historia. Creo que él se arrepintió, la Biblia da a entender como que sí se arrepintió aquel. Pero con el tiempo, dice, va a haber gente disoluta, gente que va a hacer mercadería de vosotros, que no le importa realmente tu alma, sino simplemente el beneficio personal, ¿verdad? Y no me voy a meter ahí. Pero el punto aquí dice que hay una condenación, y me llamó la atención porque entonces cuando usted busca las palabras que traducen condenación en la Biblia, se va a encontrar que hay 3, pero esta griega es la palabra, ahí usted lo puede ver, 684, apoleia, y vea que entonces esta ya no es una condenación de una sentencia contra el crimen, un juicio, un veredicto, sino que me dice, ahí yo le puse en letras cursivas, dice pérdida espiritual o pérdida eterna. ¿Sí? Entonces, quiere decir que Dios, dice la palabra, mientras nos da vida, nos da esperanza, nos da oportunidad de arrepentimiento. Pero también hay sentencias de Dios, por eso el tema es condenaciones vigentes, porque no es, oh, pues no, yo estoy en Cristo y ninguna condenación hay, no. Si tú haces mercadería de la gente, si tú predicas por dinero, etcétera, entonces, dice la palabra, hay una condenación que se refiere a una pérdida eterna, que obviamente se refiere al predicador, pero que también tristemente va a afectar a la demás gente. Yo, ahora que tuvimos oportunidad de ir allá a Texas, pasábamos ahí por Waco, no sé si usted recuerda, por los años 80, que había una secta ahí, Waco, Texas, hay una película también, y cómo hay gente que nos dejamos engañar. O sea, que se levanta un líder y te puede decir lo que sea, y lo sigues y le das sus recursos. Entonces eso, como ejemplo, se lo menciono porque aplica aquí, dice una pérdida espiritual o eterna, pero el punto era que no solo del líder, sino que también va a arrastrar a mucha gente, ¿no? Y a veces usted puede ver ahí en la historia las sectas que se han levantado y gente que tristemente se ha perdido también, ¿sí? Entonces tengamos cuidado. Y mire, esta me llamó la atención porque entonces no solo es una pérdida espiritual o eterna, sino que deriva en otra palabra que significa destruir completamente, apolumi, destruir completamente. Entonces vea que es importante trabajar esta mañana la condenación. Por eso es condenación, mi gente, porque no podemos ir por la vida pensando que ya recibí a Cristo y ya ninguna condenación hay, como dice Romanos 8, porque me voy a topar con la palabra que me dice no. Cuando hay ciertas condiciones, está vigente la condenación. Y la advertencia esta mañana es que aun cuando hay condenaciones que podemos corregir en la misericordia de Dios, va a haber un momento en el cual la condenación simplemente se va a ejecutar, tal cual, ¿verdad? Dios dio la sentencia, se va a ejecutar y ya no va a haber oportunidad para un arrepentimiento o una salvación. Vamos a avanzar, mire. En el Antiguo Testamento me gustaron estos 2 pasajes. Dice ahí el título, Operación de la Condenación. En el Antiguo Testamento creo que esto es muy claro y es importante marcarlo para tener en nuestra mente el concepto, ¿va? Deuteronomio 25:1 dice el Señor, dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, dice la Escritura, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. De hecho es algo que Dios previó en la ley de Moisés, y usted sabe que si usted busca va a encontrar ahí una ofrenda por la culpa,
porque hoy día, le digo, caminamos por la vida con Romanos 8:1, no, ninguna condenación hay, y queremos ampararnos en la Escritura, y amén, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Hay una parte donde se aplica la palabra, pero en las cosas que tenemos culpa en la vida, cuando ofendemos al cónyuge, cuando faltamos al respeto a la autoridad, cuando deliberadamente pecamos, está la culpa ahí, amén. Y si no reconocemos, y si no nos arrepentimos, y no pedimos perdón, entonces es por eso que le digo, la condenación va a estar vigente. Dice aquí, van a absolver al justo, pero van a condenar al culpable. Recuerde que ahí mismo en la ley de Moisés, Dios les dijo, no vas a hacer acepción de personas en el juicio, no vas a favorecer al rico y vas a torcer la justicia del pobre. Aunque sea pobre, si tiene derecho, es su derecho y le vas a hacer justicia. Y es por eso que el Señor Jesús narra la historia de una viuda que dice que el juez que le tocaba en su jurisdicción, dice, era un hombre que ni temía a Dios ni temía a hombre, no le tenía miedo a nadie, ni a Dios ni a hombre. Y entonces, pero dice que por la insistencia de la viuda, y ella simplemente clamaba por justicia. Dice, hazme justicia de mi adversario, es mi derecho y lo quiero ejercer. Y entonces el rey, este juez reconoce y dice, aunque yo no temo a rey ni hombre, a causa de esta mujer que no me sea molesta, le voy a hacer justicia. Amén. Pero entonces ahí está el ejemplo. Luego Éxodo 22:9 dice el Señor, miren, toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja. Vea que esto se lo dijo a gente del pueblo de Israel, porque hoy día también se dice, hermano, te vendo mi carro, no le duele nada, y al rato ya falló. Bueno, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, esto es mío, dice, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, vea lo que le tocaba hacer al que condenó, no nada más que te declara culpable, no, tienes culpa y entonces ahora te toca pagar el doble. Bueno, en este caso de fraude dice pagar el doble a su prójimo. Pero le digo, hoy día queremos caminar pensando que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, y ni reconocemos culpa, y dos, tampoco queremos pagar. Se nos olvida que la justicia de Dios es una justicia restitutiva, ¿no? No solamente es de, posicionalmente te declaro justo, sería Dios injusto si solo hiciera eso, ¿no? Así como, pues sí pecaste, pero mira, ya en Cristo ya te declaro justo. Hay una parte en la gracia que obviamente por la fe, como estamos viendo, lo vamos a ver más ampliamente, aplica, pero implica también una acción, implica un arrepentimiento. El Señor Jesús fue claro, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. No creas que eres más justo, dice Lucas 13, me parece, de aquellos que cayó una torre, ¿verdad? De Siloé. Dice, si tú no te arrepientes, vas a perecer igual. Ahora mire, quiero que vea conmigo Hechos 25:15, para que vea cómo aplica esta figura. Es un pasaje un poquito largo, pero es de Pablo, cuando recuerde que él es pues los judíos lo empezaron a perseguir en aquel tiempo, y entonces lo azotan, y él dice, yo soy ciudadano romano, y le comenta el guardia, bueno, ¿cuánto pagaste? No, yo soy de nacimiento, ups. Y entonces llegamos a Hechos 25, verso 13, dice, pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, o sea, cambió la administración y se quedó el caso de Pablo ahí, ¿eh? Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, dice ahí, pidiendo condenación contra él. Entonces le digo, aquí es una palabra diferente, aquí no es la condenación eterna, sino aquí es la palabra dike, ¿no? Dike. Significa derecho, pero me gustó que es autoevidente. Entonces hay una condenación, es decir, que aunque yo no diga nada, yo no reconozca, la lógica, el sentido común es autoevidente, o sea, eres culpable. ¿Sí? Bueno, autoevidente, lo quise para marcar ese punto. Dice la justicia en el principio, la decisión y la ejecución. Entonces, bueno, seguimos. Entonces vinieron los ancianos y pedían condenación. Cuando lee el original dice que estaban pidiendo la pena de muerte, como cuando Jesús. Fueron con los romanos porque ellos, recuerda que los mismos judíos dicen en los evangelios, nuestra ley no nos permite matar a tales hombres. Tenían la mala, abiertamente dijeron, queremos que Jesús muera. Pero entonces fueron al imperio romano porque ellos sí tenían la pena de muerte, la crucifixión. Aquí es lo que ellos pidieron, la muerte de Pablo. Verso 16. A esto respondí que no es costumbre de los romanos. Recuerda que le comenté que hoy día se sigue estudiando el derecho romano. Ellos instituyeron algo muy interesante que sigue vigente hoy día. Bueno, a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Entonces recuerden, nuestro tema es de condenaciones vigentes, ¿no? Entonces cuando viene el acusador,
Dios nos da la oportunidad. Esto lo está diciendo el Imperio Romano. Aquí dice la Escritura. Pero Dios nos da la misma oportunidad. Dice Isaías, ¿no? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Habla tú para justificarte. ¿Por qué lo hiciste? Ah. Y entonces, sí, o sea, de entrada, no tenemos, ¿qué argumento podríamos tener con Dios que conoce los secretos, conoce todo? Él ve aún, porque nosotros aquí a la autoridad podemos decirle, no, yo no he hecho nada, o como la gente de Israel en su tiempo, ¿verdad? Yo no he cometido adulterio. Pero viene el Señor Jesús y dijo, sí, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que si miras para codiciar, ya eres un adúltero, ya cometiste adulterio. ¿Sí me explico? Entonces Dios juzga esas cosas. Desde antes, ¿no? Al enemigo lo juzgaron porque tú decías en tu corazón. Entonces quizá no lo evidenció, no lo manifestó, pero Dios que conoce todo, dice, tú decías en tu corazón seré semejante al Altísimo. Bueno, entonces en la misericordia de Dios dice, ok, aplíquelo como, estoy hablando del contexto romano, pero aplíquelo para con Dios también, nos da la oportunidad, ¿no? De defendernos. Ok, que venga otro acusador y que tú defiéndete. Y entonces recuerde Zacarías 3, va a encontrar la historia de un sumo sacerdote llamado Josué, que dice que el diablo estaba a su derecha para acusarle. Amén. El diablo no te va a acusar de cosas que inventa, te va a acusar cuando ya pecas. Mira, Señor, cómo está. Y entonces el Señor reprende al enemigo, le dice, Señor, te reprenda Satanás, este es un carbón arrebatado del fuego. Y ya lo limpian, le cambian los vestidos, bueno, implica la misericordia de Dios. Pero bueno, tuvo la oportunidad, ¿sí? Verso 17. Así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, vea cómo es este juez, este rey. Dice, ningún cargo, o sea, es decir, contra la ley, ¿verdad? Entonces usted puede pensar en los 10 mandamientos y se va a dar cuenta que también está hoy delante de Dios. No, me llamaba la atención en la semana, meditaba cómo es que el Señor no dijo no mentirás, sino que dijo no dirás falso testimonio. Lo que es comprobable, lo que es verificable, porque no mentir, así como, bueno, yo puedo tratar de no mentir, ocultar, pero el dar falso testimonio es o no es, ¿verdad? Como dicen los dominicanos, ¿qué es lo que? Es o no es, lo que tú viste, lo que te consta, lo que es verificable. El mandamiento es no darás falso testimonio. Y ya de ellos te puede ver, ¿no? No cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, todos hemos fallado. Y esos nada más son 10. 10 es la suma de 613, que son el total de los mandamientos en la ley de Moisés. Es Dios sabio, ¿va? 613, 6 más 1, 7, más 3, 10. 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos. No, yo no tengo imágenes. Dice, como pecado de obstinación es la rebelión, ídolos, idolatría, la obstinación. Dígame si no somos cristianos obstinados muchas veces. Amén. Entonces ahí en los mandamientos usted se va a dar cuenta. Bueno, entonces cuando dice aquí no presentaron ningún cargo, o sea, tenían una acusación, pero el cargo es cuando conforme a la ley, si conforme a la ley él falló. Y conforme a la ley, esta es la sentencia. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando vinieron ellos, miren, dice el rey, dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Y me llamó la atención porque yo no había estudiado eso de la religión. Hay dos palabras que traducen religión en la Biblia. Una la menciona Santiago, que es la palabra religar, en algo que te trata de religar con Dios, restaurar, reconciliar. Pero aquí usa una palabra un poquito rimbombante, que tiene que ver con temor a los demonios. Se me tragó aquí la flechita. Pero bueno, no le vas a saber no le vas a saber decir qué palabra es exactamente, pero una versión usa la palabra superstición. Entonces no era una religión, así como hoy decimos, era religioso porque condenas, no, era una superstición, como igual le digo, leemos en la Biblia que ninguna condenación hay, pero hay mucha gente, muchos cristianos que simplemente es una superstición, se van del lado carismático, ¿no? Es que andan en el espíritu, pero solamente es un carisma, solamente es una emoción, emocionalismo nada más. Bueno, entonces dice aquí el rey, dice, es algo referente a su religión, de un cierto Jesús ya muerto, dice él, a que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado por estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara a César, ¿no? Entonces le manejo este pasaje un poco amplio para que usted pueda ver. Entonces, nuestra condenación o nuestra condición delante de Dios es igual. Vamos a estar nosotros como acusados. Dice la Escritura que Satanás es el acusador de los hermanos, que él está en una región celestial porque dice que lo lanzan de ahí, dice ya no se halló más lugar para él, el que acusaba a los hermanos de día y de noche, ¿va? Dice la Escritura en Apocalipsis. Pero Dios nos va a dar la oportunidad de defendernos. Y entonces entra lo que el apóstol Juan escribe y dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces,
Él es nuestro abogado. O sea, no es así como, Señor, ¿qué te voy a decir? Soy culpable, soy culpable. Y como le decía ahora estudiando la palabra, la sentencia de Dios no cambió. Así como le dijo a Adán, el día que pecare, que de que él comas morirás, es decir, la paga del pecado es muerte, la sentencia no cambió. Dios no cambió la sentencia. Es por eso que tiene que venir Cristo para redimirnos de esa muerte. Amén. Y bueno, entonces aquí le tenía palabras, pero quiero avanzar, ¿no? Lo que es acusado y acusador es una palabra que tiene que ver como de donde viene categórico, ¿eh? Categoreo. Entonces alguien que te demanda específicamente, como que te acusa categóricamente porque entonces tiene la ley, ¿verdad? Conforme a la ley, aquí está. Ah, mire, ya encontré la palabra rara de religiones, es la 1174 del Strong, si la quiere buscar, y se la voy a leer porque está difícil, es así como Daisy, de nombre de mujer, Daisy, Daimon, de demonio, Daisy, Daimon, Esteros, Daisy, Daimon, Esteros. Entonces es una superstición, es como un temor a una influencia espiritual, algo netamente que no se inventa, ¿no? Bueno, ahí se lo dejo nada más para que lo analice después. ¿Qué pasó aquí? Ok, entonces de todo lo que le dije, tenga en su mente tres conceptos, ¿verdad? Acusación, defensa y veredicto. O sea, en base a la defensa, de ahí va a ser, si tienes un buen, ¿cómo le llaman aquí al que te defiende? Abogado, o hay otro nombre, fiscal, ¿no? El fiscal, la defensa, ¿no? Hay dos fiscales, el fiscal que te acusa y el fiscal que te defiende. Sí, en un abogado. Está bien, abogado. La defensa, pero va a haber un veredicto. Ahora le quiero decir, mire, aquí es algo bien interesante porque casi me lo dictaba el Señor. Mira, no tenemos inmunidad por ser cristianos. Seguimos siendo responsables de cada uno de nuestros actos y nosotros decidimos andar en el Espíritu o andar en la carne. Porque luego no podemos caminar como cristianos y leer Romanos 8 y decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero andar en la carne, obviamente que no es que ninguna, Dios sería injusto. Dice, él no declara inocente al culpable, amén. El que es culpable, Él lo declara culpable. Él no hace acepción de personas en el juicio, Él es justo. Y entonces para los que les gusta apuntar, voy a tratar de darlo todo, pero para que lo tenga en mente y no se pierda, tómela ahí un screenshot. Vamos a subir después la imagen ahí a las redes. ¿Cuáles son esas condenaciones vigentes? Hay más, vamos a poner 12 esta mañana, ¿no? 12 esta mañana, se las leo para los que escuchan y que no ven, ¿verdad? Dice, por maldad y rebeldía, por la queja de otro, por autojustificación, por ignorancia, por condenar semejantes, por oponerse a la autoridad, por lo que apruebas, por actitudes o acciones, por amor, por palabras, por envanecimiento y por hipocresía, ¿no? Entonces, para los que van apuntando, escuchando, ahí vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿sí? Con el favor de Dios, amén. Vamos a ver la primera, por maldad y rebeldía, Jeremías 2:19, dice la Escritura. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Mire, esto de Jehová de los ejércitos es terrible porque obviamente siempre lo entendemos para la guerra espiritual y todo, pero cuando usted busque, por favor, cuál es la primera vez que se menciona este nombre, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, y se va a dar cuenta con que fue con la mamá de Samuel, Ana. Ella invoca a Jehová Sabaoth, a Jehová de los ejércitos, para que pelee por su causa. Y cuando ella le es sincera, le dice, Señor, esto es lo que te pido, quiero un hijo varón y lo voy a dedicar para ti, y eso le agrada al Señor. Entonces, cuando tú eres sincero con Dios, Él pelea tu batalla, porque a veces le digo, como cristianos somos bien místicos, ¿verdad? Él pelea mi batalla y Él pelea por mí. Sí, cuando tú eres sincero con Dios. Amén. Porque cuando no eres sincero con Dios, entonces Él mismo pelea contra ti y dice, tu maldad, tu rebeldía, eso es una condenación vigente. No va a decir que yo sea rebelde con Dios, que yo ande en maldad, que ande sin ley, que ande en malicia de mi corazón y que Dios no lo juzgue. Y que Dios me diga, no, pero como un día, hace 20 años entregaste tu vida a Cristo, ya no opera. Sé que hay una parte teológica porque oigo a algunos hermanos que dicen, sí, Dios pagó por los pecados pasados, presentes, futuros, amén. Pero en el día a día, si yo no me arrepiento de la rebeldía, de la maldad, Dios lo va a juzgar. Amén. No va a entrar al reino de los cielos la maldad. Y bueno, es un tema por sí mismo, por ahí puede buscarlo, la progresión de la maldad. ¿Qué implica toda maldad? Porque a veces cuando analizamos cuál es la maldad, decimos, pero yo no lo hice en mala onda, pero lo hiciste con maldad.
cuando dices una cosa por otra, cuando omites información, ¿verdad? Es la maldad operando. Y entonces dice la Biblia, eso te condena, trae una condenación a tu vida. Mire, 2, Santiago 5:9, dice Santiago, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Entonces, mire, yo sé que caminamos por la vida diciendo, es que yo no puedo caminar en la vida preocupándome por el qué dirán. Hay un grado de razón en eso, ¿eh? Pero más adelante le voy a leer una parábola cuando Jesús habla y dice, cuando habla del siervo que despilfarraba los bienes, dice, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no vas a poder ser mayordomo. Y entonces le llegó a Dios la queja. Y entonces Dios tomó acción. Bueno, el padre de familia tomó acción. Pero también la Biblia no nos dice que nuestras oraciones como varones son estorbadas si la esposa se queja. Dice que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces me está diciendo aquí, o sea, yo puedo leer Romanos 8:1 y caminar y declarar y decretar, atar y desatar y decir ninguna condenación, pero si yo o mi cónyuge se está quejando de mí, hay una condenación que está sobre mi vida que me va a estorbar. En mis oraciones dice la palabra. Hay una condenación en mi vida que me va a estorbar y que Dios me va a traer a juicio de, a ver, dar cuentas, a ver, ¿por qué se oye eso de ti? ¿Por qué están diciendo eso de ti? Y le digo, Dios no es así como, ay, no, pues que ya ves cómo son mala onda Dios. No, él conoce todo. Hijo, yo te vi, hija, yo te vi. Conozco tu corazón. No nos va a quedar más que reconocer, decir, sí es cierto, Señor. Perdona, perdón. Mira, esto de quejarse es la palabra stenazo, 4727. Es algo terrible, ¿verdad? Porque no es nada más la queja como queja. Dice meter en aprietos a alguien, murmurar, orar inaudiblemente. Ay, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Eso, y usted puede decir, no es que yo sí vengo a orar aquí al frente al altar, a saber si no está pidiendo que, como aquel pastor le pasó, ¿verdad? Que estaba pidiendo que el Señor lo quitara y, pastor, ayúdeme a orar por mi oración, y resulta que estaba orando porque le quitaran a él. Orar inaudiblemente, gemir, angustiar, poner obstáculos, ¿se da cuenta? Por la queja de otro, entonces puede haber una condenación en mi vida. Vamos a ver. Job 48, mire, esta no hay para dónde hacerse porque es Dios mismo hablando con Job. Dios mismo le levanta, dice, a ver, ciñete como un varón valiente, fájate. Te voy a preguntar y me vas a responder, porque Job tenía mucho, como nos pasa a muchos, cuando, ¿por qué si soy bueno me pasan cosas malas? Job lo experimentó. Y le dice Dios, levántate, ciñete. Y le dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Sí entiende esa expresión de Dios? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Yo le puse ahí autojustificación. En el lenguaje coloquial es, échale la culpa a otro. ¿Me condenarás a mí para justificar? Ah, pues es que tú no me dabas nada y por eso yo agarré. Como los chilangos, ¿verdad? Si no me den, póngame donde. Autojustificación. Adán, la mujer que me diste, Señor. Adán, te estoy preguntando a ti. Pues sí, la mujer que me diste. Le digo, como humanidad tenemos esa osadía de dialogar así con Dios, ¿verdad? Pero entonces Dios le está diciendo, me vas a condenar a mí para justicia. Y entonces cuando le echamos la culpa a otro, ¿y por qué no llegaste a tus metas? No, pues es que ya ves que esto. No, yo no soy así, pero ya ves que ustedes me obligaron, ¿verdad? Yo quiero ser bueno y ustedes no me ayudan. Que sea un compañero. Entonces eso trae una condenación a nuestra vida de no, hijo. Si eres culpable y acepta tu responsabilidad. ¿Sabes qué? Pues, guilty, ¿verdad? Me toca reconocer ser culpable. Yo fui el de la culpa. Yo tomé la decisión. ¿Quién dio esta orden? De repente, y son cosas que a veces en una empresa son pérdidas considerables, ¿verdad? Y llega el patrón y empieza a investigar. Y a ver, yo di la orden, perdón. ¿Qué hacemos? Yo tengo esa frase de ¿qué hacemos? O sea, el mal ya está hecho, decía un corito mundano, ¿no? El mal ya está hecho, ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿cómo lo arreglamos? Pero de que toca reconocer la culpa, toca reconocer la culpa. Dígame usted, o bien, piénsese usted mismo, ¿cómo es su caminar? ¿Cómo es su día a día, su primera reacción? ¿Echarle la culpa al otro? ¿A sus hijos, a su cónyuge, a su vecino, al gobierno? O no, Señor, lo que me toca es esto. Porque entonces va a haber una condenación vigente si usted le echa la culpa a otro. Mire, Mateo 12:7. El Señor Jesús,
Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Entonces, mire, lo que usted y yo podemos leer aquí es que ellos entendían lo que era el sacrificio. Hay mucha gente que así creció, ¿eh? Con disciplina y estrictos, y yo a tu edad, y yo nunca tuve que... Amén, pues te tocó el sacrificio y lo entiendes. Pero ahora el Señor quiere que entiendas, padre de familia, lo que es misericordia. Porque mire, Santiago dice, juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no tiene misericordia. Y ese es uno de mis pasajes favoritos porque, pues yo, no es que la gente lo merezca, pero yo sé que yo también fallo y yo quiero que Dios tenga misericordia de mí cuando yo falle. Si Él quiere, ¿verdad? Porque si yo tendré misericordia, el que yo quiera tener misericordia. Si yo quiero, si Él quiere tener misericordia de mí, si alcanzo, porque dice Proverbios, el que confiesa y se aparta. Entonces por eso le digo, no es que usted camine pensando, no, es que yo entregué mi vida hace 30 años sin ninguna condenación, ahí no. Que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Amén? Entonces dice el Señor, condenas inocentes porque no sabes lo que significa misericordia quiero. Se te olvida que tú también fallaste, Eclesiastés lo dice, ¿verdad? Dice, no, ni te atrevas a hablar mal del rey, o sea, no te quejes, porque tú también sabes que tú has hablado mal de otros muchas veces, dice Eclesiastés, ¿sí? Entonces por ignorancia, a veces, o sea, ignorancia, pero pues es como una ignorancia voluntaria, ¿verdad? Se nos va el avión de que yo también he fallado. Mire, lo vamos a ver más adelante. Mire, vamos al 5. Romanos 2.1. Romanos 2.1 se lo leo. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No, es que esa hermana no cuidó a su hija, sí, se veía a leguas. Digo que yo no entiendo a esa gente que a leguas puede ver que una muchachita es de absoluta, yo no lo logro entender, pero así hay gente que dice. a leguas se veía, sí, pues eso de dejarla ir tan tarde a las fiestas, de no tenerla aquí el control, es lo que digo. Entonces hay gente que creció con mucha disciplina y quiere controlar a otros, pero cuando después la niña de la casa también sale embarazada antes de tiempo. Entonces dice la Biblia, la condenación está vigente en ti porque en la misma situación, así como tú juzgaste a otros, el mismo juicio se te aplica a ti. Y es algo que nos cuesta trabajo entender porque a veces incluso por eso la gente deja de ir a la iglesia. Es que o no va al grupo de jóvenes. Es que me juzgan. Pues todos vamos a tener una opinión. Pero cuando es por tu bien, pues obvio que al final tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras hacer. Pero seríamos irresponsables si no te decimos, ¿verdad? Dice una canción de Redimido, sería un cobarde si no te digo. Claro. Y tenemos que entender esto en el contexto de lo que Jesús enseñó. Leo que se me borró aquí la flechita, pero creo que está en Lucas. Dice el Señor, no juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Perdona y serás perdonado. Entonces ahí es donde está la misericordia, de decir, ok, sí, es mala esta situación, ¿no? Es malo, o sea, porque es cierto, o sea, te llega la mochita embarazada, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, el bebé no tiene la culpa, ¿verdad? Tenemos que ver cómo le vamos a hacer, cómo lo vamos a administrar. No digo que se te acabó la vida, pero pues se te va a complicar en estudios y demás, ¿no? Es platicar la realidad, o sea, es enfrentar la realidad. Pero entonces dice la Biblia, perdona y serás perdonado. Ok, ¿sabes qué? Bueno, mira, el Señor me perdona a mí, toca perdonar y como dicen los dominicanos, pa'lante, ¿verdad? O los puertorriqueños, pa'lante. Vamos para adelante. Pero cuando nos quedamos en la parte de lo que aprendimos del sacrificio, yo sé lo que es el sacrificio, también qué bueno. Pero el Señor quiere que ahora aprendamos misericordia. Y entonces la condenación viene, aquí el punto es, dice, está muy claro, ¿eh? Cuando tú juzgas a otro en la misma situación, te condenas tú. El Señor Jesús decía, con la vara que mides, vas a ser medido, y el Señor Jesús dijo, y aún se te añadirá más. Con la vara que mides, para ti eso es imperfecto, ok. Acuérdate que la vida da vueltas, te va a tocar al rato estar en una situación igual. Entonces, mire, mejor, no que no tenga una opinión o que vaya a la deriva, o sea, tiene que tener conceptos bien claros, ¿verdad? Pero cuando uno emite un juicio, sí tener mucho cuidado. ¿Sí? Nosotros lo hemos aprendido. Yo tengo hijo varón, tengo hija hembra, yo no puedo hablar a la ligera de los hijos de los demás, ¿no? Porque entonces, pues lo que va a pasar, ¿verdad? Pero si yo estoy provocando, o sea, si yo soy insensato, si yo soy duro de corazón, y declaro así o lanzo la sentencia, el veredicto,
sin ninguna consideración, sin razonarlo, estoy exponiendo a mis hijos a que al rato les diga una situación igual. ¿Y qué va a pasar? Entonces, mire, mejor tranquilito, ¿verdad? Dice el mundo, calladitos nos vamos más bonitos. Amén. Vamos a seguir así. Mire, Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, acarrean condenación. Ahí está. Acarrean condenación. Entonces no me diga que yo recibí a Cristo hace 20 años y ninguna condenación hay, pero usted es un rebelde, hermano. Ya no vamos a decir al pastor que se sujete, a su líder, a la misma autoridad, ¿no? Porque uno juzga. Es que son corruptos. Pues sí, pero no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué hacemos? La Biblia dice que oremos por nuestras autoridades, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces a veces nos quejamos y queremos hacer un montón de cosas y marchas y demás, pero lo primero que como cristianos, hijos de Dios, nos corresponde hacer, que es orar por nuestras autoridades, específicamente para vivir quieta y reposadamente, no lo hacemos. Amén. No le dijeron a un profeta, no me acuerdo, pero el pueblo de Israel le dijeron, procurad la paz. O sea, estás cautivo allá, procura la paz del lugar donde fuiste llevado cautivo y seréis prosperados. Entonces nosotros queremos, es que van a ver el respaldo y cálmese, hermano, pues la autoridad viene de Dios. ¿Hay gobiernos corruptos? Sí los hay. Pero nosotros somos luz, nosotros somos sal. Nosotros no podemos negar nuestra identidad. O sea, como el Señor Jesús, cuando está con Pilato, Pilato le dice, dice, ¿no sabes que tengo poder para soltarte o hacerte daño? Mira, no lo tendrías si no te fuera dado de arriba. Pero esa es la potestad de las tinieblas. El mismo Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces él no dijo, no, esperen, a Pedro le tuvo que decir, Pedro, guarda la espada. ¿No crees que si le pido al Padre ahorita una legión de ángeles, no me la manda? No te necesito a ti con una espadita aquí. Guarda eso, bueno, le restaura la oreja Malco, etc. Pero entonces, ¿así me estoy explicando? Porque como cristianos así somos, ¿verdad? Y van a ver el respaldo de... Espérese, hermano. Porque, bueno, ya no puse aquí Isaías, pero un pasaje que lo oigo mucho a los predicadores motivacionales, ¿verdad? Como dice, y callarás toda boca que se levanta contra ti en condenación. Sí, porque estás viviendo conforme al Espíritu. Dice el contexto, es la herencia de los siervos de Jehová. Pero hay gente que quiere ser orgullosa y todo lo que diga no es cierto, se les va a rebotar. Pues no es cierto, va a operar porque no estás viviendo conforme al Espíritu. ¿Ven? Oponerse a la autoridad. 7. Romanos 18:22. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, ¿qué cosa usted se permite? ¿Qué cosa usted aprueba? Hay cosas que uno aprueba y dice, mira, me la estoy jugando, pero yo sé que lo hace uno conscientemente, es decir, yo voy a dar cuentas delante de Dios. Y hay cosas que dijo, no lo puedo aprobar porque entonces esto implicaría, y a veces es la justicia, ¿verdad? Mira, como a veces los hijos, ¿verdad? Algo muy sencillo. Cuando va uno al restaurante lleva uno chiquitos y lleva grandes, ¿no? Y el chiquito sabe que si no lo controla uno, los chiquitos de hoy empacan todo lo que haya para empacar, ¿no? Y de repente toca sacrificar al grande también. Y el grande reclama con justicia, ¿no? Oye, yo no había, ¿por qué no me compraste? Y entonces uno tiene que aplicar, ¿no? Es como un ejemplo de algo que vivimos diario. Es que si te compro a ti, le tengo que comprar a él. Y tú lo puedes entender, ahorita lo dejamos y a ti te compro, pero el chiquito no lo va a entender, ¿sí me explico? Entonces algo así es cuando dice el que no se condena con lo que aprueba. Entonces si yo apruebo por consideración a uno, entonces y tengo que darle al otro, entonces quizá no le estoy haciendo algo tan bueno. ¿Sí me estoy explicando? El que no se condena con lo que aprueba. Ahora llévelo a otro extremo, a otro nivel. La gente que, como cristianos, que se empezó permitiendo una copita de vino y al rato ya terminaron en pecados abiertamente declarados, ¿verdad? Cosas que se permitieron en la vestimenta, cosas que se permitieron en la música, en el estilo de vida, y eso te desvía totalmente. Entonces por eso dice la Biblia, bienaventurado el que no se condena, y muchos de ellos pueden caminar engañados por Romanos 8:1, no que esté mal la palabra y que la Biblia nos engañe, no. Pero como dice ahí, ¿va? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, ¿por qué me condenan? Es que ahí te juzgan, ahí son religiosos, son anticuados, dice, ¿verdad? No, no es que seamos anticuados, es que la Biblia te aconseja que no te condenes en lo que pruebas. Simplemente. ¿Amén? Entonces, que tengas cuidado. Dice, bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. 8 dice. Gálatas 2:11, mire, el apóstol Pablo dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía ya era un lugar muy nice de aquella época, ¿no? Estaban los griegos. Cuando vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, o sea, de los judíos, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Usted no le pasa? Como decía Fiona, de noche soy una y de día soy otra. Que a veces pasa con las compañías, ¿eh? Cuando está en la iglesia todos somos santos y ¡ay, qué hermoso! Pero cuando vamos al trabajo, ¿a poco eras cristiano? O cristiana, ¿va? Uy, eras de la secreta, le dicen a uno. ¿Sí? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Entonces dice Pablo, yo lo encaré porque era de condenar. Si no se puede caminar por esta vida, o sea, no puede usted decir ninguna condenación para estar en Cristo y tener malas actitudes con la gente. Ser uno con los cristianos en la iglesia, con los hermanos, delante de su pastor. Quita la música, quita porque ahí viene el pastor. O fiestas, ¿verdad? Digo, no, aquí no hay nadie. Pero me han contado de lugares de cuando invitan al pastor a la fiesta, a la reunión familiar, y en cuanto se va, la botella. Antes era más común que así, ahora ya la gente es más abierta, ya no me importa que sea el pastor, pero de niño me acuerdo que así nos tocó, y me acuerdo porque nos terminamos yendo, mis papás y yo, o sea, gracias a Dios que me enseñaron, creo que bien. Gente que decía, no, es que ninguna condenación, sí, pero pues, entonces, ¿por qué tienes que meter al mundo, no? Bueno, en fin. Bueno, entonces aquí las actitudes o las acciones. Entonces, dése cuenta, porque le digo, no puede caminar pensando, yo entregué mi vida, pero si tiene malas actitudes con la gente. No será algo que Dios le reproche. Y no es algo que los que esperamos la venida del Señor, si algo tenemos que poner en nuestra mente es ser irreprensibles, ¿no dice así? Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, no me puede decir que ya ninguna condenación hay cuando tenemos ese tipo de acciones. O sea, yo me incluyo. Cuando tenemos estos errores, obvio que están vigentes las condenaciones. Amén. Vamos a avanzar. Por amar más, mire, lo dejé así. Juan 3:19. El Señor Jesús hablando. Dice, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Mire, ¿cuánta gente hoy está consciente de que está en pecado? ¿Cuánta gente está consciente que está mal lo que hizo? Lo que sea que haya hecho. Pero entonces, Señor Jesús, yo le pude haber puesto aquí, por tomar malas decisiones uno es condenado. Pero vea cómo el Señor implica el factor amor. No es que no amaras al Señor, no es que no amaras las cosas de Dios, la iglesia. Pero el problema que el Señor nos reclama es, pero amaste más. Y aquella iglesia le dice, tengo contra ti algo, que dejaste tu primer amor. El primero en rango, el primero en lugar. Entonces le digo, no es que uno tome malas decisiones, que uno las toma, es que uno ama más. Y cuando el Señor Jesús viene también, cuando defiende a la mujer adúltera, delante del fariseo le dice, porque amó mucho. Entonces creo que se da más en las mujeres, ¿verdad? Pero ¿cuántas mujeres por amor terminan condenándose a sí mismas? Y por eso lo dejé así, porque el Señor fue claro y dijo, la condenación es clara, es esta. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, hermanos, si usted está consciente, acérquese a la luz. Si tiene esa conciencia, acérquese a la luz. Y si tiene que renunciar a un amor que no le va a... que simplemente le va a dar una condenación eterna, como leímos en Pedro. O sea, no es una condenación que mientras tenga vida va a poder corregir. Hay una condenación que tiene un castigo eterno. Y es de lo que el Señor nos quiere librar esta mañana. Amén. 9. Mateo 12. Mire, más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán la cuenta en el día del juicio. Dice el Señor Jesús, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Recuerda que a aquel hombre le dijeron, el padre de familia le dijo, por tu propia boca te juzgo. Si sabías que era un hombre duro, que recojo donde no sembré, donde no esparcí, ¿por qué no tuviste temor y metiste mi dinero al banco? ¿Por qué escondiste tu talento en tierra? ¿Se acuerda que él le dijo claramente, por tus palabras te juzgo? Entonces, ¿cuál es su razonamiento? Porque a lo mejor no son palabras que exprese. Usted es alguien introvertido, está bien. Pero Dios conoce sus pensamientos. Y entonces el Señor dice, por ese razonamiento, esas palabras, esos discursos en tu mente, ¿vas a ser justificado o vas a ser condenado? Amén.
Porque hubo, por decir Jacob, cuando iban a engañar a su padre Isaac para la bendición, le dijo, madre, donde me cache mi papá, en vez de bendición va a tener maldición. Su razonamiento era justo, amén. Era correcto. Y la mamá le dice, tu maldición es sobre mí. Bueno, es otra historia. Pero al menos su razonamiento fue justo. Decía, no, hay gente que ya no caminamos con ese temor de la bendición y la maldición. Y sigue vigente, y no sé, y tenemos mal entendido el concepto de que ninguna condenación hay, pero nuestra vida, nuestro día a día, el fruto refleja que hay una condenación operando. Mire, esta está tremenda. Vamos terminando. Envanecimiento, pero vea el nivel de envanecimiento. Está hablando de gente que vas a poner al frente de la iglesia y dice, no un neófito, alguien recién convertido, ¿no? Alguien recién afiliado, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Se da cuenta del envanecimiento que estamos hablando? Y eso a mí me estremece porque entonces yo puedo decir, Señor, le voy a abrir mi corazón. Yo a veces, hay una canción que le enseño a mi hija de Arjona, ni modo me tocó crecer con Arjona en los 90, cuando habla del amor y dice, no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Pero siento, o sea, cuando lo aplico uno a las cosas de Dios, yo le digo a Dios, ¿no será que a mí me pasó como Arjona? Que realmente no te amo a ti, sino yo estoy enamorado de mí cuando estoy contigo. Porque esto fue lo que le pasó al diablo. Pondré mi trono, seré semejante al Altísimo. ¿Ah? Él no pensaba derrocar a Dios como tal, según entiendo el relato de Ezequiel 28. Él solo quería ser semejante y estar cerquita, ya ser el segundo casi, ¿no? Pero entonces vea que eso trajo condenación al diablo. Esa palabra envaneciendo es una palabra que usamos los mexicanos. Tufo, con doble O, ¿no? Tufo, es la palabra 5187, tufo. Significa envolver con humo, una ilusión, ¿va? Pensar que, como la historia del burrito con Jesús, ¿verdad? Oh, la gente me aplaude a mí. No, no, burrito. Le aplaudo al Jesús que llevas encima. Pero digo, caminando las cosas de Dios nos puede pasar. O sea, a mí me estremece esto porque digo, wow. O sea, ¿no será que realmente sí no amamos a Dios, sino que estamos enamorados de nosotros cuando estamos con Dios? De que Él sí nos entiende, de que Él sí nos ama, de que Él sí nos acepta. Tiene usted que pensarlo, porque entonces cuando nos dice no, si le amamos a Él, aunque me diga no, yo le voy a seguir amando a Él. Pero si me amo a mí, cuando estoy con, Señor, pues ¿qué pasó? ¿No que era la niña de tus ojos? ¿Se da cuenta? Bueno, envolver con humo, inflar con arrogancia. ¿Sí me está entendiendo? Cuando dice envaneciéndose, no es hacer vano nada más, es envolver con humo, inflar con arrogancia, infatuarse. O sea, se te perdió el enfoque. O sea, ya tú decías que tu culto era cristocéntrico, que lo más importante era el Señor. No es cierto. Analicemos, hermano, analicemos porque quizá ya nos desviamos y entonces viene allí la condenación del diablo. Y 12, mire, Mateo 23, 14. Por favor, en su casa, en su concordancia electrónica, busque mayor condenación. 4 veces se menciona mayor condenación. Entonces, hay niveles de condenación. Me gustó esta porque es un ay. Mateo 23, 14, es un ay. El Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús habla, no hay para dónde hacerse. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Acuérdense que el escriba es el que transcribía letra por letra la ley. O sea, si alguien conocía la escritura, eran ellos. Letra por letra, tilde por tilde, punto por punto, pa. Años, o sea, dedicaban su vida a escribir, a transcribir. Y los fariseos se interpretan, ¿no? Ellos quizá solo interpretaban, pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto haces largas oraciones. Por eso recibirás mayor condenación. Entonces, claramente me dice la hipocresía. ¿Amén? Por si no lo sabía, hipocresía viene de hipo, ¿va? Hipo debajo de, sí, debajo de como hipotermia, o sea, debajo de la temperatura, hipo debajo de, y la crecía es debajo de una actuación, una gracia, que no es, o sea, es como una actuación, hipocresía. Pero entonces se da cuenta, entonces es como usar de pretexto, dice claramente ahí, ¿va? La religión. Entonces hay gente que podemos tener mucho conocimiento y decir, y así como le pasó a Herodes en Hechos, ¿verdad? Dice que les arengó y la gente dijo, es palabra de Dios. El Señor lo hirió porque dijo, no me diste gloria. Bueno, entiendo que algo así fue lo que le pasó a estos, pero también Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Creo que redunda en Mateo 5:19, ¿verdad? Dice el Señor, cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino. Entonces es algo que va a trascender allá. Así como uno vivió aquí enseñando, aquí a lo mejor, el hermano, tanto conocimiento. Sí, pero usted no sabe si yo no hago. Allá, mira, en la eternidad me la van a pasar. Es un hermano muy pequeño. Y no porque haya servido a los demás, precisamente, porque, ¿verdad? Dice, el que quiera ser grande, sirva a los demás, sea el menor. No.
al revés. Dice, pero el que los haga y los enseñe, Mateo 5:19, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, qué importante es que como predicadores, bueno, aquí escribas y fariseos, dice, hacen largas oraciones, no invita a la hermana porque ella sí es bien espiritual, ella sí ora. Ajá. Pero si enseña y no vive, va a ser llamada pequeña en el reino de los cielos. Mayor condenación. No estoy diciendo que va a perder la salvación, ¿verdad? ¿No? Pero sí, Mateo 5:19, búsquelo, va a ser llamada muy pequeña. ¿Qué hacemos con la condenación? Juan 3:17. Miren, Jesús hablando, dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se acuerda de la mujer adúltera, Juan 8? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los acusadores, la defensa y el veredicto? ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor. Ni yo te condeno, pero no peques más. Ni yo te condeno, pero no peques más. Entonces le digo, Dios no da por inocente al culpable. O sea, le dijo no peques más si era pecadora. Pero el Señor obró misericordia. Bueno, si ellos no te condenaron, entonces también me corresponde también ejercer misericordia. Pero no peques más. Porque el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Mire, lo glorioso de esta mañana. El Señor Jesús, o sea, le digo, la sentencia de Dios no cambió, la paga del pecado es muerte. ¿Ven? No ha cambiado, no va a cambiar. Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Lo contrario a condenación en Dios, en la Biblia, es justificación, que es una doctrina por sí misma, ahorita nos vamos a meter ahí. Sí dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Solamente le voy a dar el significado de justificación, es dikaiosis, 13:4:4 del griego, significa absolución. No que no hayamos hecho, ¿sí? Pero ese es el Evangelio de Cristo. ¿Sabes qué, Padre? Esta humanidad no va a poder cumplir los mandamientos. Y la sentencia no va a cambiar. Merecen la muerte. Y van a morir porque así está establecido para los hombres, amén. Morir una sola vez y después de eso, el juicio, dice la palabra. Pero entonces viene Cristo y da su vida y dice, Padre, yo voy a cumplir la ley por ellos. Pero que por la fe ellos sean absueltos, que ellos tengan la inocencia, que ellos sean declarados. O sea, obviamente lo que leímos al principio es andar conforme al Espíritu, andar en vida nueva. No es así, ya me perdonaron y voy a seguir igual como mucha gente. Fue sana y volvió a seguir tomando. Mucha gente la libraron de la cárcel y siguió delinquiendo. En Dios no es así. Porque otra vez, Él no va a dar por inocente al culpable. Mira, se te perdonó una vez. Por eso la mujer le dijo, ahorita no te condeno. Pero vete y no peques más. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, nuestro pasaje inicial, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es que tengo que hacer? Por la fe. Por la fe reconocer que yo he pecado, que soy culpable. Sí, Señor, sí, si me veo los mandamientos, yo he cometido adulterio, yo he dado falso testimonio, he codiciado. Le digo, a veces se nos olvida, caminamos como cristianos y andamos peleando por muchas cosas, pero esas cositas, esos 10 mandamientos, no codiciarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, vas a honrar a tus padres, no tendrás sus ajenos delante de mí, vas a acordarte del reposo para santificarlo. Esas cositas no las cumplimos. Entonces la fe es reconocer, Señor, soy culpable, puedo alcanzar misericordia, y aquí viene, porque hoy es día de Santa Cena. Mire, todo esto, Dios lo quería llevar a la Santa Cena en nuestro último pasaje. Primera de Corintios 11, mire. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa, entonces bueno, si usted nunca le ha entregado su vida al Señor, ¿qué le toca hacer? Simplemente reconocer al Señor, yo he hecho cualquiera de esas cosas, quiero alcanzar misericordia. Sé que merezco la muerte, o sea, culpable soy. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, darme tu vida y andar en vida nueva, ¿verdad? Andar en el Espíritu, para que ninguna condenación haya en tu vida. Amén. Pero si usted ya es cristiano, entonces hoy que toca la mesa, dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, esa palabra indigno no es así como, no lo merezco. Claro, nadie lo merecemos. La palabra indignamente es anaxaios, ¿no? Es la 371, anaxaios, significa irreverentemente, significa inapropiadamente, es decir, no darle el valor que merece. Es decir, Señor, por eso pusimos en el post esta mañana, en memoria de mí, dijo el Señor, haced esto en memoria de mí. Señor, yo merezco la muerte, o sea, tengo vida ahorita, vida biológica, pero cuando muera merezco una muerte eterna.
Pero por la fe, decía nuestro pasaje, justificado por la fe, tengo paz para con el Señor. Pero mira, yo acepto el sacrificio de Jesús, sé que por mí mismo no me puedo salvar. Por la fe acepto ese sacrificio, me comprometo a andar en vida nueva, en todo lo que pueda, y voy a participar del pan y el vino. Esta mañana, no indignamente, no dándole el valor que tiene. Eso es indignamente. No dándole el valor, no haciéndolo inapropiadamente, no examinándome, porque dice ahí, indignamente dice, va a ser culpado, o sea, condenado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe, otra vez, indignamente, anaxaios, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros. Mire, vamos a participar de la mesa porque es la oportunidad que tenemos hoy. Pero dígale al Señor, Señor, si lo estoy haciendo dignamente y después de aquí me toca ser enfermo, debilitado o muerto, o sea, entonces dice el Señor, ten en cuenta esto. Porque dice el Señor, si te examinas a ti mismo no serías juzgado, verso 31. Pero siendo juzgado, entonces si el Señor nos juzga esta mañana y se vas a ser castigado por el Señor para que no seas condenado con el mundo. Entonces es algo malo, ¿eh? Estar enfermo, debilitado, sí. Pero el Señor lo que dice es, pero yo no te quiero condenar con el mundo. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Entonces simplemente todas esas condenaciones, todos hemos fallado. Pero dice la palabra, por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ah, mira, ahí estaba la flechita de este lado. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Dígale ahí en su corazón, diga, Señor, yo tengo que reconocer esta mañana. Muchos quizá no vienen porque dicen, yo soy indigno, no merezco. Esa es la parte racional, ¿verdad? Nadie lo merecemos. Pero dice ahí, examínate. No lo hagas indebidamente, no lo hagas indignamente, irreverentemente, inapropiadamente, sin darle el valor. Entonces, Señor, solamente dígale esta mañana, yo reconozco que tu sentencia contra el pecado no ha cambiado, Señor. Simplemente me toca reconocer que no ha cambiado, que la paga del pecado es muerte. Simplemente si esta mañana revisáramos los 10 mandamientos, Señor, tenemos que declararnos culpables. Hemos codiciado, hemos dado falso testimonio, hemos cometido adulterio en el corazón. Tú enseñaste que no era matar solamente literalmente, sino que era cuando uno se enoja contra su hermano, dice Mateo capítulo 5, Señor, perdónanos. Perdónanos porque entonces caminamos por esta vida pensando lo que tu palabra declara y que es verdad, es cierta, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero se nos olvida, Señor, que estar en Cristo Jesús es no andar en la carne, no andar en disensiones, en griterías, en maledicencias, en enemistades, en contiendas, en desórdenes sexuales, sino que andemos en el Espíritu. Perdónanos porque no lo hemos entendido, Señor. ¿Qué toca esta mañana? Dice tu palabra que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, Señor. Nos toca confesar, nos toca reconocer la culpa, Señor, soy culpable. Nos toca decir, Señor, no le voy a hacer a loco, Señor. Tú me conoces. Conoces mis acciones y conoces mis intenciones, mi pensamiento, el por qué lo hice. Yo puedo engañar aquí a los hombres, pero no te podemos engañar a ti, Señor. Tú no puedes ser burlado. Todo lo que uno siembra, eso mismo va a cosechar. Ha sentenciado tu palabra, Señor. Y esta mañana es un día de reconciliación. No queremos, Señor, participar del pan y del vino indignamente. Queremos hacerlo reconociendo sí nuestras culpas, nuestros errores, como pecado, lo que es pecado, no pensando que tenemos inmunidad porque hace 20, 5, 30 años entregamos nuestra vida al Señor, sino no, lo que es hoy. Si alguien tiene queja contra nosotros, Señor, perdónanos. Si le hemos faltado una promesa, si no hemos cumplido, si hemos ofendido, Señor, primeramente te pedimos perdón a ti, pero también como el hijo pródigo nos disponemos saliendo de aquí a ponernos a cuentas, ir con quien nos corresponda ir y pedirle perdón, decirle perdóname, pequé contra el cielo y contra ti. Y tomar acciones, Señor, porque a veces solamente queremos estar en paz contigo y no en paz no encarar como lo hizo Pablo con Pedro, no encarar lo que es de condenar, decir estoy mal en esto, perdóname. No tenía por qué faltarte al respeto, no tenía por qué cometer esta acción contigo, Señor, y eso es entre nosotros, pero hacia ti, a quien no te vemos, te pedimos perdón esta mañana. Te suplicamos que nos perdones y que nos limpies esta mañana para poder estar a cuentas contigo,
para estar en Cristo, para andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Señor, que no nos condenen nuestras palabras, que se nos quite el andar acusando a los demás, andar juzgando y sentenciando a los demás cuando nosotros vamos a ser puestos en la misma situación, Señor. Que no usemos la religión como pretexto para condenar a otros y resulta que vamos a tener mayor condenación porque solamente es un pretexto para poder decirles que nos caen mal, que los envidiamos. Yo no sé, tú lo sabes, Señor. Sabes quién está aquí y quién está del otro lado, Señor, oyendo este mensaje. Pero todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos pedirte perdón esta mañana, ponernos a cuentas, Señor, y es lo que te pedimos esta mañana. No queremos, Señor, tomar el pan y beber el vino indignamente. No queremos ser debilitados, enfermados o incluso la muerte, si es que llegamos al nivel de fastidiarte, de cansarte, Señor, de que determines nuestra muerte. Señor, que tú nos concedas aún la oportunidad de alcanzar aquellas cosas por las cuales tú nos alcanzaste, de vivir, experimentar, aquellas cosas que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Te suplicamos la misericordia. ¿La merecemos? No. Lo reconocemos que no lo merecemos, Señor. No lo merecemos. Estamos apelando a tu misericordia. Estamos apelando a ese abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad queremos ser limpiados esta mañana, este día. Aquí lo dejamos en el altar, Señor. Aquí ahora, Señor. Renunciamos a lo malo, renunciamos a lo oculto, Señor. Renunciamos, Señor, te lo entregamos. Te pedimos que seamos transformados, que seamos justificados, Señor, que seamos renovados en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sea hecha tu voluntad, Señor. Sea hecha tu voluntad en este día. En este día sea hecha tu voluntad. Cortamos ahí la transmisión.